En esta ocasión vamos a ver el ciclo fijo de taladrado, el cual pues es con la nomenclatura G83. Estamos visualizando aquí en la imagen, al igual que en los otros ciclos que hemos trabajado anteriormente, tiene parámetros. Entonces observamos aquí cuáles son. Por ejemplo, el parámetro P0 es la cota X del punto A. ¿Cuál es el punto A? Fíjense que es donde empieza a perforarse a través de nuestra broca nuestro material, ¿sí? Esto de aquí es como si fuera para nosotros el punto cero de la pieza. Por lo regular, cuando vayamos a hacer taladrado, lo vamos a iniciar en el punto de origen o el punto cero de la pieza, ¿sale? Digamos que coincide siempre con ese punto. Entonces, pues el parámetro 0 y el parámetro 1 son esas cotas. Coordenada 0 en X, coordenada 0 en Z. ¿Sale? Después me viene el parámetro 4, que me indica que es la profundidad del agujero. Lo que observamos directamente aquí en la imagen es que queremos hacer la perforación hasta este punto, que es donde me marca P4. ¿Sí? Es esa distancia. ¿Sale? ¿Con qué profundidad vamos a hacer ese agujero? Parámetro 5 es la pasada máxima. La pasada máxima es cuando la broca empieza a penetrar el material. Esta broca pues debe de tener varias entradas y salidas. No podemos hacer directamente cuando maquinamos en un torno CNC un agujero, un taladrado, de toda una pasada. Y más si es profundo el agujero, ¿no? Lo que hacemos es, entramos tantito con la broca, regresamos para que salga la rebaba. Considerando el torno podría ser también para que le caiga refrigerante a la broca, como que la vaya enfriando. Ya que salí, vuelvo a meterme, ahora puedo avanzar un poco más en la profundidad, vuelvo a salir para quitar la rebaba, el material, y nuevamente refrigerar. Y así es como un ciclo, ¿no? Entro, salgo, entro más profundidad, vuelvo a salir. Me meto con mayor profundidad, vuelvo a salir. En eso consiste. El parámetro 5 es entonces, ¿qué tanto voy a ir avanzando? ¿Sí? Aquí viene indicado P5 como si fuera nuestra primera pasada. Ah, broca entra hasta esta profundidad. Ya que llegaste aquí, regresa hasta el final, bueno, hasta el inicio, vuélvete a meter y ahora la finalidad es que vuelvas a penetrar, pero ahora el doble de P5. Entonces, por eso se dice que es la pasada máxima que va a ser en cada una de esas penetraciones. ¿Sí? P6 es la distancia de seguridad. Estamos visualizando aquí la imagen, que justamente es cuando la broca vaya a salir para que tire la rebaba o para que se refrigere, ¿qué tanto quiero sacarla? ¿Sí? Obviamente, entre más la saque, pues me va a implicar mayor tiempo, ¿no? Para volver a regresar y así sucesivamente. Ahorita vemos qué posible valor puede tomarse ahí, ¿no? P15. P15 es la temporización. Ahorita vemos esa temporización, en qué momento se tiene que considerar, ¿no? O sea, temporización, pero ¿cuándo qué? Cuando está dentro, cuando va a regresar. Ahorita la explicamos adelante. P16 es el alejamiento en G00. P16 es esta pequeño tramito. Quiere decir que nos da la oportunidad que si no queremos sacar la broca hasta el punto 6 acá, para que se caiga la rebaba o para que se refrigere, como lo hemos estado mencionando, yo le puedo indicar que nada más regrese tantito. ¿Sí? Entonces hay un caso, una situación
en donde, de acuerdo al valor de este parámetro 16, puede respetar, regresarse aquí poquito o regresarse siempre hasta el punto acá donde está P6. ¿Sale? Ahorita lo vemos. Cota de acercamiento P17 es justamente esto de aquí. Una vez que la broca llegó aquí en la primera pasada que me mencionan en el parámetro 5, va a regresar, ¿no? Ya sea hasta el punto acá de P6 o al P16, pero va a regresar. Ahora, voy a volverme a meter, ¿no? ¿Con qué velocidad? Pues con la G00 voy a volver a entrar, pero yo le puedo dar un margen o una tolerancia, que es este valor, la cota de acercamiento, para entrar a velocidad máxima antes de empezar a hacer contacto, nuevamente con el material. Entonces, lo metemos rápido, pero antes de llegar para el nuevo punto donde debemos de quitar material, es esta distancia. ¿Sale? ¿Con cuánta separación queremos dejarle como tolerancia cuando vuelve a penetrar, cuando vuelve a regresar? Ok, entonces pues aquí están los parámetros de ciclo fijo de taladrado, generan su apunte, bien hechecito, hacen el esquema, ponen este dibujo y vamos a abordar un poquito, solo aquellos parámetros que sean complicados, ¿no? P0 y P1 pues ya sabemos que son coordenada X y coordenada Z respectivamente del punto A, que por lo regular que damos coincide con el origen de la pieza, es decir, 0 y 0. Puede ser en absoluto, puede ser en incremental, cualquiera de las dos. Cuando utilizan ustedes ciclo fijo de desbaste, forzosamente tiene que ser en absolutas. Entonces, nuevamente se recomienda, al igual que en el ranurado, trabajar siempre en absolutas para que no estén cambiando de un sistema de coordenadas a otro. Después viene profundidad total del agujero. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Simplemente hay que dar el valor, ¿sí? No importa hacia qué sentido es, nosotros le damos la profundidad. Ahí no va a haber que negativo, que positivo, damos el valor. ¿Sale? Simplemente cuánto es de profundidad. P5, pasada de profundidad, eso ya lo habíamos explicado. Es cuánto queremos que vaya avanzando antes de que regrese o antes de que salga la broca. ¿Sí? Bueno, este parámetro se indica la profundidad que realizará. Bueno, aquí falta este acento. La broca antes de volver hacia atrás, que les decía, ¿no? Para descargar el material y para refrigerarse. Entonces, ¿qué tanto me meto de a poco? Para que ya que llegue ahí, me salga y descargue yo el material y me enfríe como broca. ¿Sí? P6 es la distancia de seguridad programada siempre en valor incremental. El que quiere decir aquí que es en valor incremental no significa que van a tener que cambiar el sistema. No, simplemente que se considera que como está el punto 00, aquí miren, pues obviamente en incremental, si estamos dando la coordenada de z, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces siempre tiene que estar hacia acá el punto 6. Jamás lo pueden poner del otro lado, ¿no? ¿Sí? Siempre tiene que ser una distancia de seguridad antes de la pieza. Por eso lo indica ahí que va como incremental, pero solo en términos o en cuestiones de el concepto, más no de cambiar el sistema. Esta distancia es a elección del programador y corresponde a la distancia que debe existir entre el punto A y el punto al que llegará. Otra vez aquí falta acento. La broca en G00. O sea, cuando regresa. ¿Sí? Ok, P15 se refiere al tiempo. A este es lo que comentábamos hace rato al inicio. P15 es el tiempo que estará la broca en el fondo. Sin subir, es decir, ya sin penetrar y sin salir. O sea, ya llegué hasta mi pasada máxima. ¿Cuánto tiempo me espero ahí para poder acabar bien el mecanizado en el fondo? Se mete en segundos
Y no conviene poner un valor muy elevado, porque si ponemos un valor elevado de tiempo, va a generar el cimbreo, o sea, como vibración, ¿sí? En la superficie frontal, ¿sale? Como que un mal acabado, obviamente por adentro, ¿no? P16 indica el valor de la subida que debe realizar la broca una vez que haya alcanzado, ya este es con Y, bueno, que haya alcanzado la pasada máxima P5, programada siempre en valor incremental, ¿sí? Si se indica el valor 0, la broca volverá siempre al punto indicado en el P6. Esto es lo que les decía. El P16 es, si yo no quiero que regrese hasta el punto de acá, al punto A, le puedo dar un valor en P16. Ok, si mi P5 vale 10 milímetros, esa va a ser mi pasada máxima, 10 milímetros. Y le puedo decir que el P16 sea de 6 o de 8. Ok, ya cuando llego hasta acá al fondo en la pasada máxima, nada más va a regresar hasta 8. No se va a salir, ¿sale? Eso quiere decir que la broca pues a lo mejor no puede descargar todo el material o que no se va a estar refrigerando. Depende del material que estemos fabricando, ¿no? O trabajando, tanto de la pieza como de la broca, ¿sí? Para la necesidad de refrigerar o no, ¿sí? Ok, P16, si lo ponemos en 0, la broca va a volver siempre al punto indicado en el P6. Entonces si yo quiero que salga para descargar material y para refrigerarse, hasta el punto donde está P6, le pongo 0 en este parámetro, ¿sí? Ok, ya si ponemos un valor, pues obviamente va a regresar no afuera de la pieza, ¿no? Como les explicaba hace rato. P17 y último parámetro, este indica la distancia que debe existir entre el material y la broca. Al volver a profundizar, era lo que les comentaba. Ya que la broca en mi primera pasada llegó hasta acá y se salió, pensemos que el P16 vale 0, entonces se sale hasta acá para descargar y para refrigerarse. Ahora vuelve a meterse, esta distancia es P17, hasta antes de volver a hacer contacto con el material. Es esta distancia, ¿sale? Es una cota de acercamiento, ¿sí? ¿Y por qué cota de acercamiento? Pues porque como aquí ya no hay material, pues yo me puedo acercar con velocidad máxima, ¿no? Pero hasta antes de volver a hacer contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Pues 2 milímetros, 3 podemos dejar aquí, ¿no? Como cuando acercábamos la herramienta al inicio para empezar a desbastar, ¿sí? Tantito sin tocar. Ok, entonces ahí están los parámetros. Otras condiciones extra. Al iniciar el ciclo, la broca tiene que estar posicionada en una coordenada Z mayor que el P6. Y si no es así, va a marcar error. ¿Qué significa? Que si mi punto 6, pensemos que aquí son 2 milímetros, ¿sí? Yo tengo que primero posicionar la broca a velocidad máxima cuando haga el cambio de herramienta a una distancia más hacia la derecha. O sea, si aquí es 2, mínimo pues debe estar en 3. Sale 4, 5, 6, mayor a este valor. Si yo le indico que se acerque esta herramienta antes de empezar a taladrar, dentro de esta zona va a marcar error, ¿sí? Eso es lo que nos dice la primera condición. Acércalo, pero hasta antes de este punto que ustedes hayan marcado. Todas las condiciones tecnológicas tienen que estar programadas. Ok, pues por ejemplo, la herramienta, el diámetro de la herramienta, en este caso de la broca, ¿sale?
Los parámetros pueden estar programados parcial o totalmente con anterioridad. Bueno, esto tiene que ver en que ustedes pueden llamar un ciclo o lo pudieron haber ocupado antes y pues obviamente se definieron unos parámetros, ¿no? Y nuevamente van a hacer otro taladrado. Si algunos parámetros de otro taladrado que van a hacer no cambian, pues no es necesario que los vuelvan a poner. ¿Sí? Digamos que es un caso cuando quieran hacer dos taladrados. Un taladrado a lo mejor de diámetro 10 y otro después de 20. Entonces ahí va a haber necesidad de llamar dos veces el ciclo. ¿Sí? Y si algunos parámetros quedaron configurados igual que el otro, pues ya no hay que volverlo a poner. Ya quedan configurados. La programación puede realizarse en absoluta o incremental. Bueno, ya mencionamos la recomendación, en absoluto. Otra más, el ciclo se inicia acercándose en G00 hasta el P6. ¿Sí? Y acabará, aquí falta un acento, en el punto desde el que partió. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí simplemente nos está indicando dónde empieza y dónde acaba nuestro ciclo. Y miren, esta imagen pues es muy buena para entender lo que se hace en este ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que acercar la herramienta cuando se hace el cambio a un punto y obviamente como es acercamiento de la herramienta lo podemos hacer con velocidad máxima. Pero el punto al que la acerquemos tiene que ser mayor que la coordenada de P6. Fue una de las aclaraciones que nos dieron, ¿no? Ok, acercamos aquí la herramienta. Segundo punto, o segundo paso o etapa. Empieza a avanzar el ciclo de taladrado con velocidad controlada. Con G1. ¿Cuál? Pues la que se tenga programada con anterioridad. Si no han programado, pues la pueden definir, ¿no? ¿Y hasta dónde va a avanzar? En el P6, que era la distancia de seguridad, más P5, que es la pasada máxima. Entonces va a hacer ese recorrido hasta llegar a ese punto. Ya que llegó ahí, va a salir, va a regresar la broca para descargar material, para refrigerarse. ¿Hasta dónde va a salir? Pues nuevamente, P5 más P6, o sea, se va a regresar hasta el punto de la etapa 2, donde inició ahí. Después, en la etapa 4, vuelve, bueno, una vez que ya salió, etapa 4 vuelve a regresar. Por eso viene aquí P5 más P6 otra vez. Pero antes. O sea, quítale P17, que nuestro P17 era ese pequeño espacio que quedábamos. Debemos de dejar porque como nuevamente vuelve a entrar la herramienta, pero a velocidad máxima, pues hay que acercarlo antes del punto donde nos quedamos. ¿Sí? Ya que llegamos ahí, nuevamente consideramos el P5 más el P17, es decir, esta pequeña tolerancia que habíamos dejado para antes de tocar el material, más otra vez P5. O sea, va avanzando de P5 en P5 en P5. ¿Sí? Las pasadas. Y ya es velocidad controlada porque ya está cerca del material y ya hace contacto, ¿no? Nuevamente vuelve a regresar la broca. Regresa dos veces la pasada máxima más el valor de seguridad. O sea, vuelve a salir hasta este punto de la etapa 2. Y así está sucesivamente, o de forma cíclica, por eso es un ciclo de taladrado. Entonces se vuelve a acercar, pero ahora dos veces el paso o la pasada máxima, menos otra vez esta pequeña tolerancia que dejamos para antes del material. Y bueno, esto se repite continuamente hasta que llega o hasta que cumple la profundidad máxima. ¿Sí? El tiempo que por ahí mencionábamos en algún parámetro es una vez que está aquí, que cumple la pasada máxima, ahí se espera un tiempo. ¿Para qué? Pues para terminar, digamos, de hacer bien el agujero. ¿Sí?
Pero acuérdense, ese tiempo no debe ser muy grande porque podemos alterar el acabado, ¿no? Ujú. A lo mejor en las primeras pasadas no hay problema, pero en la última, que es, digamos, en la que se va a dar ese acabado final internamente, pues es donde se vería afectado, ¿sí? De tal forma que, bueno, ahí está la explicación en cuanto a los parámetros de este ciclo, cómo funciona, algunas condiciones, y al igual que en los videos anteriores vamos a ver el ejemplo. El ejemplo lo vamos a trabajar con esta pieza que ustedes hicieron en alguna de las prácticas, ¿sí? De los videos, que fue cuando vimos interpolación circular. Lo único que le he agregado es esto. Esta pequeña parte gris, digamos así, es lo que quiero que se taladre. Acuérdense, esta pieza está nada más la mitad, pero es simétrica hacia abajo, ¿sí? Quiero hacerle un agujero de 35 milímetros de profundidad y tiene un diámetro de 5 milímetros. ¿Vale? Diámetro quiere decir que no sea nada más esto de aquí, sino aquí son 2.5. Y al tener la otra parte de acá es cuando se generan los 5 milímetros. ¿Sale? Esa es entonces la pieza que vamos a estar trabajando. Aquí tengo nuevamente el código. Vamos a analizarlo, ¿sí? En cuanto al editor. Ok, aquí está el código que vamos a utilizar. Nada más déjenme acomodar aquí, como lo hemos hecho en los anteriores. Un poquito más para acá. Ok, bien, miren. Entonces, la primera línea N10, si observan aquí, pues ya no le puse línea N5 del nombre, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, como quiere administrar sus archivos, sus prácticas, sus documentos. Bien, entonces, N10, todos los comandos que hemos estado trabajando en las prácticas anteriores. Definimos sistema de coordenadas absoluto, unidades de la velocidad de giro, unidades de la velocidad de avance, cotas en milímetros, la herramienta y arrancamos el giro del husillo. ¿Sí? Línea 20, acercamos la herramienta velocidad máxima a estas coordenadas x92, z2, cerca de la pieza en bruto de la que partimos, ¿no? Después viene N30, en donde ya es nuestro ciclo. ¿Sí? Nuestro ciclo en donde, si recuerdan, el P13 era donde iniciaba dicho ciclo en la N40 y donde terminaba dicho ciclo también. En este caso termina en el 140. Por eso viene ese dato. Esto o toda esta parte del código hasta el 140, pues no lo voy a repetir en este video, dado que ya es parte de lo que ya conocen, ya manejan. ¿Sí? Hasta el código N140 pues nos va a dar en ciclo de desbaste ya todo este perfil. Ya lo hicieron, ya lo hicimos en alguna práctica, ya lo mostramos en algún video. Lo nuevo es, ok, ya que hice ese perfil, me hace falta este hueco, este agujero. Entonces, en la línea 150 hago un cambio de herramienta. Para hacer un cambio de herramienta en el simulador simplemente ponemos la herramienta que queremos utilizar. El programa sabe en automático que queremos hacer un cambio de herramienta. Y como es un cambio de herramienta, pues se paró aquí el husillo y nuevamente tuvimos que prenderlo. Por eso viene M03. Es igual como el que pusimos acá al inicio, ¿no? Entonces ya se hizo el cambio de herramienta, ya está girando nuevamente la pieza. Y lo primero que nos pedían en el ciclo de taladrado era acercar la herramienta a un punto cercano.
considerando la tolerancia que vamos a dejar acá. Yo le estoy poniendo coordenada x0, z10. O sea, le estoy poniendo por acá. Separado 10. ¿Sí? Entonces por eso lo mando a velocidad rápida. Y después de eso, ahora sí viene el ciclo G83. ¿Sí? Lo voy a poner aquí y lo vamos a abrir para analizar lo que pusimos. Cota X del punto A, pues va a empezar en 0. ¿Dónde es mi punto A? Acuérdense que quedábamos, coincidía con el origen de la pieza. Entonces X0, Z0. Profundidad del agujero, 35. Ah, mi profundidad son 35. No le estoy diciendo que sean negativos, ¿no? Nada más me dicen profundidad. ¿Cuánto? 35. Aquí está. Pasada máxima. Acuérdense, la pasada máxima era P5 y era qué tanto quería que avanzáramos la penetración de la broca en cada una de las etapas. Le he puesto de 10 milímetros. Cada 10 milímetros que vuelva a salir la pieza. Regresa y avanza otros 10 y vuelve a salir y así va a estar. Esos son los 10. Distancia de seguridad le puse P6. Es esto de acá. O sea, ¿qué tanto se va a salir de la pieza para descargar material y para refrigerarse? Nada más le puse 2 milímetros. Tengo incluso para ponerle todavía 5, 6, 7, hasta 8. ¿Por qué? Porque en Z yo le puse 10, el acercamiento. Entonces aquí le voy a poner 5. ¿Sí? Para que se note que sale. ¿Sí? Ahorita en la simulación. Temporización, el tiempo en segundos que espera, pues cada que alcanza el paso máximo. 2 segundos. Le voy a poner, bueno, lo dejamos en 2. En el simulador no visualizamos la cuestión de los tiempos. Si yo incluso le pongo 100, no va a esperar los 100 segundos. Entonces el simulador aquí no toma tanto en cuenta eso de los tiempos. Por eso le pongo 2. Alejamiento P16. Acuérdense, P16 era cuánto me regresaba una vez que ya alcanzaba la pasada máxima. Y que si le poníamos 0, se iba a regresar hasta el P6. O sea, iba a salir hasta este punto. Por eso le voy a poner 0, ¿no? Para que veamos que sí regresa hasta por acá afuera. ¿Sí? En este caso hasta 5 en Z. Y bueno, cota del acercamiento era esta pequeña tolerancia que cuando iba a volver a entrar la broca a velocidad máxima, ¿cuánto tenía yo que dejar de tolerancia hasta antes de volver a hacer contacto con el material? 3, incluso le podemos poner 2, ¿no? ¿Sí? Entonces se acerca aquí, digamos, a 8. Ya que está en 8, cambia su control, la velocidad controlada, y vuelve a avanzar. ¿Vale? Va a avanzar estos 2 que habíamos dejado y otros 10 de la pasada máxima. Ya que llegó a ese valor, vuelve a salir. Y así está de forma continua, hasta alcanzar los 35. ¿Ok? Entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? Que la broca esté entrando y saliendo y vaya avanzando poco a poco hasta obtener nuestra profundidad del agujero deseado. Le voy a dar a aceptar. Una vez que termina el ciclo de taladrado, pues va a terminar en el mismo punto donde inició. Por ello, entonces, agrego una línea más, de acuerdo a la numeración que llevamos, y le digo que a velocidad máxima se aleje la herramienta. X120, Z20, o sea, que se aleje la herramienta. Y ya que se aleja la herramienta, terminamos nuestro ciclo. ¿Sí? Ahora, algo bien importante aquí es que, ¿por qué se puso la herramienta de 9.9? Esa es la de taladrado. Ahorita vamos a ver por qué le puse 9.9. Le doy guardar y le doy salir. Ok, antes de que lo probemos,
quiero explicarles lo de la herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el gestor respecto a la herramienta? Ok, aquí ustedes deben ver algo similar en sus, ahora sí que en su computadora, en su simulador, cuando abren esta parte. Y posiblemente no vean esta 9.9. ¿Sí? Entonces, se agrega. Si no existe una herramienta que diga taladrado, se agrega. Bueno, ahorita aquí está como ranurado, pero en realidad el nombre tiene que ser taladrado. Ahí se me pasó, ¿no? Es taladrado. Ok, ¿cómo se creó esa herramienta 9.9? Ustedes se pueden posicionar en cualquiera de las que tengan existentes. ¿Sí? Y le van a decir acá abajo, añadir. ¿Qué herramienta quieres añadir? Voy a tratar de añadir otra como si ustedes lo estuvieran haciendo de inicio, ¿no? Así como yo lo generé. A ver si me respeta la 1010. Le doy a aceptar y ya está aquí abajo, miren. Entonces ahora, ¿qué quiero que haga esa herramienta? Me voy a la parte de acá y busco la herramienta. Si voy a hacer un taladrado, pues busco la broca. La seleccionamos y ya está. Nuevamente le voy a poner taladrado. Taladrado. Ujú. Como ya está nombrada una igual acá, no hay problema porque es un número de herramienta diferente, ¿no? Espero que no cause conflicto. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, ¿cuál es la longitud de tu broca? La longitud va a estar en función de la profundidad que queremos. Si yo voy a hacer una perforación de 35, pues no voy a poner una broca de 10, ¿no? Porque ni va a llegar. Ah, entonces necesito tener una broca mínimo de 35, mínimo. Pero le podemos poner más, ¿no? No le voy a decir que sea de 40. Ahí está. Es esta gris. Se alargó. Luego el diámetro que yo quiero tener de mi taladrado es un diámetro de 5. Entonces aquí en diámetro pues le ponemos 5. Por default está en 5, pero si fuera otro valor simplemente se cambia. Después, en el ángulo de la placa, respecto al ángulo de la placa, es justamente, ¿dónde está? Como el pico que podemos tener en la punta de la broca. Si yo le pongo un ángulo de 55, pues obviamente se nota el pico, ¿no? Si lo pongo de 90 va a seguir visualizándose. ¿Sí? Para que yo obtenga, digamos, una broca casi plana, porque yo requiero que mi agujero quede plano, no con pico, casi lo tendría que poner en 180. Y digo casi, miren, ya casi aquí sea plano. Porque si le pongo 180 para que digan, pues que sea plano, 180, desaparece. ¿Sí? No hay. Debe de tener una pequeña, aunque sea mínimo, angularidad. Ok, 179. Para que me quede plana la cara de adentro donde se va a hacer el agujero. Si es que así yo lo quiero. ¿Cómo sé que yo así lo quiero? Pues porque aquí viene así parejito. Si tuviera un pico, bueno, pues ya sé qué ángulo sería y en ese tendría que definir la broca. Ok, 179. El mango. Pues el mango, fíjense, si va a entrar aquí la broca va a chocar, ¿no? Entonces hay que separarlo. ¿De quién? Pues en Z. Si la broca mide 40 y va a entrar 35, pues por lo menos la separo esos 35, ¿no? Que va a entrar. Para que no choque. ¿Sí? O incluso podemos poner la broca más larga, 40, y que esté separada 40. ¿Sale? Vamos a tener un margen de 5 todavía sin problema. Bueno, longitud y anchura, pues esto es del mango. La podemos alargar, la podemos hacer más ancha, pero en realidad lo que nos importa es la broca. ¿Sí? Ya está separada, ya está funcional. ¿Sale?
Y entonces, pues ya que está definida nuestra broca, de acuerdo a las necesidades, pues ya nada más le damos guardar. O sea, ya se generó nuestra herramienta. ¿Sí? En mi caso, como yo ya tengo definida T99 y T1010 y casi son igualitas, pues puedo ocupar cualquier de ellas, ¿no? Pero aquí la diferencia está en que ustedes pueden generar una herramienta para un taladrado que vayan a ser, no sé, de 5 milímetros de diámetro a una profundidad de 20 y después su misma pieza requiera otro taladrado para un agujero más grande, tanto en longitud como en perdón, como en longitud, ¿no? Pero en el diámetro va a ser menor. Entonces yo necesito ahora una de 3 milímetros, pues genero mi otra herramienta. Y voy a decir que la 99 es la de 5 milímetros de diámetro y la 1010 es la de 3 milímetros de diámetro. Podemos generar tantas herramientas como necesitemos. ¿Sí? Y ya en ese sentido, pues la vamos a elegir en el código dependiendo a la que se ocupe. ¿Sale? Ok, entonces aquí le doy guardar, le doy salir. Y yo me voy a quedar con la 99, ¿no? Es igualita que la 1010 que puse, solo fue para mostrarles cómo se genera esa nueva herramienta. Ujú. Ok, pues ahora vamos a probar el resultado, ¿no? Marcha. Voy a poner a velocidad media para que pues, esta primera parte avance. Acuérdense, es la pieza que vimos cuando se les mostró la interpolación circular. Ese código ya lo deben de tener. Entonces solo lo que van a agregar es lo que estamos mostrando en el video. Ok, ahí ya está haciendo el acabado. ¿Sí? Las últimas pasadas para darle el acabado. Aquí miren, está T99. Ah, va a ser el cambio de herramienta. Regresa y fíjense, sale y entra. Cada vez entra más profundo. ¿Por qué? Pues porque así lo definimos, ¿no? Ya que terminó el agujero, quedamos que retiramos la herramienta. Y entonces acá está el resultado. Aquí hay una opción para que ustedes puedan ver el modo transparente, miren. Y entonces esta es la perforación que hizo el agujero resultante. Aquí lo vemos un poquito de frente en la vista isométrica y acá en una vista lateral un poco con invisibilidad, pues esto de aquí. Hace rato les decía, tal vez si ustedes tengan necesidad de hacer otro taladrado, a lo mejor por aquí es más grande el diámetro, pero más cortito. Entonces tienen que definir otra herramienta. Después de que ya se hizo esto, tendrían que hacer el cambio de herramienta y ahora se mete su ciclo de su otro taladrado y lo trabaja. O en su caso, la otra situación, que sea un taladrado donde sea más largo, más profundo, pero un diámetro menor. Entonces también tendrían que definir su otra herramienta. ¿Sí? Ahora, en esta simulación ustedes alcanzan a visualizar que la herramienta entra y sale, y sí sale, hasta ahora sí que hasta la tolerancia que le dejamos de 5 milímetros del P6. ¿Sí? Vamos a verlo una vez más. Ponemos lento. Va a ser la última pasadita de acabado. Hace el cambio de herramienta, aquí está, miren. Ahí se acerca, penetra, sale. Aquí vemos que sale hasta 5 milímetros. Y vuelve a entrar. Pero vamos a verificar la otra situación.
Ahí está saliendo hasta el punto de P6 porque nosotros le indicamos en el parámetro P16 0, aquí. Si yo le digo que solamente regrese, aquí le voy a poner, aquí. El P16 es, ya hice la pasada máxima, ¿qué tanto me regreso? Si yo no quisiera salirme, si no hay necesidad, ¿qué tanto me puedo regresar? Bueno, pues si la pasada máxima es de 10, pues me puedo alejar, no sé, 8, 5, 6, 7. Vamos a poner 8, ¿sí? Y entonces, aquí al ponerle 8, ya no va a salir por completo. Entonces vamos a ver si eso se cumple. Vamos a ver si ya no sale la herramienta en cada una de las pasadas dentro del ciclo. Ok, aquí está. Entonces nuevamente le doy marcha. Le voy a poner velocidad media ahorita que empieza. Ya cuando vaya a hacer el taladrado le bajamos la velocidad. Ok, ahí está. Está haciendo el acabado. Y ojo, lo que queremos ver ahorita es que la broca ya no va a salir por completo en cada pasada. ¿Sí? Porque ya no le dimos valor de 0 al P16, sino ya le dimos un valor, miren, ya no se nota que sale por completo, porque así lo definimos. Entonces, si están funcionando, pues tal y como se explicaron los parámetros. Habilitamos nuevamente esto de transparente y aquí está el agujero. ¿Sale? Entonces, pues ya tienen muchas herramientas en cuanto a los ciclos, ciclo de desbaste en este eje, ciclo de ranurado para alguna ranura, ciclo de taladrado. Ya la complejidad de la figura que podemos fabricar está más interesante, ¿no?